Hola, continuamos con las clases teóricas del tema 6, fuerza y energía, y vamos a adentrarnos ya en los problemas de dinámica. Aquí tenéis unas instrucciones a seguir para resolver los problemas, que no voy a leer porque ya los tenéis presentados en pantalla, y un criterio de signos que vamos a tener que atender y tener muy en cuenta a la hora de resolver los problemas. Vamos a aplicar ambas cosas directamente a los ejemplos, que vamos a resolver 4 ejemplos, y veréis cómo es muy sencillo de seguir y muy fácil de resolver. Bien, nos dice un objeto de 2 kilogramos de masa se desplaza hacia la derecha por el suelo gracias a una fuerza aplicada F igual a 56 newton. Calcula la aceleración. Muy bien. Tenemos un esquema, primera instrucción del problema. Aquí tenemos nuestro objeto dibujado sobre el suelo. La segunda instrucción es situar el sistema de referencia. Nosotros lo vamos a colocar en naranja y tiene que estar en el centro más o menos en el centro del objeto. ¿Vale? Nuestro sistema de referencia, aquí va a estar nuestro eje Y y aquí nuestro eje X. La tercera instrucción es que tenemos que representar las fuerzas como flechas dibujándolas en el sistema de referencia. Muy bien. ¿Qué fuerzas va a haber aquí? Primera cosa que nos tenemos que fijar, si el objeto tiene masa, y nos vamos a encontrar siempre, todos los objetos con los que vamos a tratar en dinámica tienen masa, entonces va a tener peso. Esa es la primera fuerza que nosotros vamos a apuntar. El peso. El peso, recordad que siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Luego aquí tenemos la fuerza peso. El peso. Que ahora la voy a poner entre paréntesis el significado, aunque recordad que se representa con la letra P. ¿Qué más tenemos? Hay otra fuerza que es el hecho de estar apoyado el objeto sobre el suelo. Entonces tenemos la reacción del peso que se llama normal, la fuerza normal, que es vertical, siempre perpendicular al suelo. Esta es la fuerza normal. ¿Y hay más fuerza? Pues nos está diciendo que se desplaza hacia la derecha gracias a una fuerza aplicada. Aquí está una fuerza aplicada F de 56 newton. Como se desplaza hacia la derecha gracias a esa fuerza, entonces aquí habrá otra fuerza que será una fuerza F que es igual a 56 newton. Recordad que le tenemos que poner nuestras flechas porque eso indica que las fuerzas tienen 4 características: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Muy bien, esas son nuestras 3 fuerzas. Una vez que tenemos todas las fuerzas dibujadas, la instrucción 4 es indicar el sentido del movimiento y si este se produce en el eje vertical o en el eje horizontal. Vale, nuestro movimiento es en esta dirección y en este sentido. Hacia la derecha, aquí está el movimiento. Luego, el movimiento se produce en el eje X. Eso será fundamental para el criterio de signos, como enseguida veremos. Una vez que tenemos determinado hacia dónde va el movimiento, pues ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, porque para calcular la aceleración necesitamos aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la suma de todas las fuerzas, es decir, la fuerza total va a ser igual, a la masa por la aceleración. Y tenemos que resolver esta ecuación en cada eje por separado. Por eso nos dice que tenemos que aplicar la segunda ley de Newton en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal, en el eje mejor vertical, vamos a empezar con el eje Y, nos dice que tenemos que sumar todas las fuerzas teniendo en cuenta el criterio de signo. ¿El movimiento se produce en el eje horizontal o en el vertical? Se produce en el vertical. Entonces, como nos dice en el criterio de signo, en el segundo apartado, en el eje que no haya movimiento, que en este caso es el vertical, las fuerzas serán positivas si su sentido es el del eje positivo y serán negativas si su sentido es del eje negativo. Aquí tenemos la normal y el peso.
La normal va en el sentido positivo, el peso va en el sentido negativo. Entonces las tenemos que sumar. La normal va a ser positiva y el peso va a ser negativo. Y nos dice, el punto 5.4 nos dice que de las instrucciones que el eje que no coincida con la dirección del movimiento se iguala a su suma de fuerzas a 0. Es decir, esto va a ser igual a 0. Ya tenemos hecho el eje Y. Ahora vamos a hacer el eje X. Eje X. Aquí es donde se produce el movimiento. Nos dice sumar todas las fuerzas teniendo en cuenta el criterio de signo. ¿Qué nos dice el criterio de signo en el eje en el que se produce el movimiento? Pues que las fuerzas, si nos venimos aquí al primer apartado, las fuerzas serán positivas si tienen el mismo sentido que el movimiento y negativas si tienen el sentido contrario al movimiento. ¿Cuántas fuerzas hay aquí en el eje X? Solamente una. Y va a favor del movimiento. Pues esa es la fuerza que tenemos que considerar positiva, F. Y tenemos que igualarla, como dice la instrucción 5.3, el eje que coincida con la dirección del movimiento, que en este caso es el horizontal, se iguala su suma de fuerza a la masa por aceleración. Pues aquí tenemos que poner m por a. Y entonces obtenemos dos ecuaciones. Esta es nuestra primera ecuación y esta es nuestra segunda ecuación. Una por eje. ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcular la aceleración. ¿Dónde está la aceleración? Aquí, en la ecuación 2. ¿Tenemos el valor de F? Sí, 56 newtons. ¿Sabemos la masa? Sí, el objeto tiene una masa de 2 kilogramos, que nos lo dice aquí. Pues entonces podemos resolver la segunda ecuación. Cogemos nuestra segunda ecuación, F es igual a m por a, F es 56, m vale 2 y a es nuestra incógnita. ¿Cómo despejamos aquí? Pues el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. La aceleración va a ser 56 partido por 2. Cogemos nuestra calculadora y sabemos que va a salir 28 metros por segundo al cuadrado. Y este sería nuestra solución. Vamos a ver otro segundo ejemplo. Aquí tenemos, nos dice un coche de 400 kilogramos de masa se desplaza con un motor que genera una fuerza de 800 newtons sobre una superficie que tiene una fuerza de rozamiento de 200 newtons. Fijaos que aquí ya aparece la fuerza de rozamiento. Recordad que era una fuerza que se oponía siempre al movimiento, iba en contra del movimiento. De nuevo, la pregunta del ejercicio es calcular la aceleración que experimenta el coche. Lo primero que tenemos que hacer es nuestro esquema. Pasamos nuestro esquema de fuerza de nuestro dibujo. Aquí está nuestro coche en el suelo. Ponemos nuestro sistema de referencia. Aquí, en el centro del coche. Y empezamos a colocar las fuerzas. Primera pregunta. ¿El coche tiene masa? Sí, tiene 400 kilogramos. Entonces, tiene peso. Colocamos nuestra fuerza peso. ¿El coche está está apoyado en el suelo? Sí. Como está apoyado en el suelo y tiene peso, pues entonces tiene que tener fuerza normal. Ahí. Colocamos la fuerza normal. Y ahora nos dice que el motor, el coche se desplaza, vamos a suponer que se desplaza en el sentido en este sentido, en el sentido del eje X, en la dirección del eje X, perdón, en el sentido positivo del eje X hacia allá, que va a ser nuestro movimiento. Muy bien. Y entonces nos dice que se mueve con un motor que genera una fuerza de 800 newton. Vale, pues si genera una fuerza de 800 newton y el movimiento es hacia la derecha, pues lo normal es que la fuerza esté en esta dirección y en este sentido. 800 newton. ¿Lo veis? Muy bien. Pero además hay una fuerza de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento siempre se colocan en el sentido contrario al movimiento. Entonces, como tenemos una fuerza, el movimiento hacia la derecha en el eje X, pues el rozamiento será hacia la izquierda en el eje X.
y recordad que el rozamiento lo vamos a escribir así, F y una roz de su índice, de rozamiento, que además sabemos que vale 200 newton. Lo vamos a poner por aquí, F de rozamiento son 200 newton. Ahora aplicamos, una vez que hemos puesto todas las fuerzas, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza total tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y hay que aplicarla en cada eje. En el eje Y. Recordad, en el eje Y hay que preguntarse si hay movimiento en el eje Y. No, el movimiento ocurre en el eje X. El eje Y no hay movimiento. Entonces, la suma de fuerzas se igualará a 0. ¿Cuál es positiva? La normal apunta en el sentido positivo. El peso es negativo, porque apunta en el sentido negativo. Luego tenemos n menos p igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Y ahora nos vamos al eje X y hacemos la misma pregunta. Tenemos en este caso una fuerza F morada que vale 800 newton, que va en el sentido del movimiento, luego va a ser positiva. La fuerza de rozamiento va en el sentido contrario, entonces será negativa y vale 200 newton. Pues tendremos F menos fuerza de rozamiento igual a m por a. Aquí estará nuestra segunda ecuación. Y ahora nos pregunta el ejercicio que cuál es la aceleración. Pues si nosotros miramos las dos ecuaciones, vemos que en la segunda tenemos nuestra aceleración, pues tendremos que utilizar la segunda ecuación. El problema es exactamente igual que el primero que hemos hecho, con la salvedad de que ahora hay fuerza de rozamiento. Entonces tenemos que considerarla en la ecuación. Cogemos nuestra segunda ecuación y ponemos F menos F de rozamiento es igual a m por a. Sustituimos. F vale 800, F de rozamiento vale 200, la masa del coche son 400 kilogramos, que está aquí, y la aceleración es la incógnita. 800 menos 200 son 600, 400A. Despejamos A, pasa el 400 dividiendo. A va a ser igual, y cogemos nuestra calculadora, 1,5 metros partido por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración del coche.